La entrevista. La entrevista. Y justo tenemos en la línea a nuestro experto en temas ambientales, Carlos Álvarez, a quien saludamos con mucho gusto. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Lilia, Selen, a ustedes y a su ciber auditorio. Bueno, pues el Tren Maya es un tema pues muy polémico por algunas personas, que ya está en el tintero nacional y uno de los proyectos más importantes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Usted como ambientalista, pues ¿cómo ve este proyecto? Bueno, en primer lugar, yo creo que México tiene otras prioridades. Yo creo que México tiene más necesidades, no solamente un tren allá. Yo diría que necesitamos trenes en todo el país, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo en que México debe aprovechar sus recursos naturales, su riqueza cultural y su biodiversidad. Eso es correcto. Pero iniciar un nuevo gobierno, un nuevo estilo, como dice el señor López Obrador, la cuarta transformación, yo creo que tenemos otras prioridades, ¿no? Invertir, pues hablan de, bueno, ya ni siquiera sabemos bien cuánto va a costar, pero están hablando de 160,000 millones de pesos, que a mí se me hace muchísimo, pero tenemos, por ejemplo, problemas tan graves como la contaminación atmosférica. Tenemos fundamentalmente este gobierno está mostrando, por un lado, un tren para el turismo en el sureste, ¿verdad?, que va a abarcar Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas, 5 estados que son lo que llamamos nosotros el sureste, a donde sí efectivamente hay zonas de mucha pobreza, de mucha marginación, sobre todo en Chiapas, unas zonas de Campeche también y de Tabasco y de Yucatán, pero a mi juicio, ¿verdad? Esa es mi opinión. Tenemos grandes retos, grandes problemas en el país, como el agua, como la basura, me explico, los residuos sólidos urbanos, los residuos peligrosos, los de manejo especial, y la misma agua, o sea, el agua que utilizamos en las ciudades y en la industria, pues no son tratadas y no son recicladas. Y el agua es un tema, pues digo yo, sin agua no tenemos nada, ¿verdad? No hay vida, no hay nada. Entonces, como que decir, vamos a gastar 160,000 millones de pesos en un tren que todavía no sabemos bien quién lo va a usar, porque decir que yo voy a ir a subirme a ese tren, bueno, pues no lo veo tan cercano. Y si es para los turistas, pues necesitaríamos que nos dijeran cuál es el esquema, cuál es la rentabilidad económica del proyecto, cuántos turistas se van a subir a ese proyecto, cuál va a ser el atractivo de esos extranjeros para que vengan a hacer ese recorrido cultural ahí. Y algo que nos preocupa, pues es que la forma en la que hace don Andrés Manuel López Obrador sus consultas, pues son diferentes. La ley establece la consulta, por ley, ¿verdad? La consulta a los pueblos indígenas. Eso lo tiene que hacer, independientemente de su consulta, esa que le hace al millón de partidarios de Morena. Bueno, pues por supuesto que ese millón que vota, ¿verdad?, en estas consultas rápidas, express, consultas que no están en la ley, que hace el nuevo gobierno, bueno, pues esas son de puros simpatizantes de Morena y de López. Está bien, ¿no? Eso no es raro, pero la consulta indígena se tiene que hacer un estudio, ¿verdad?, de impacto ambiental. O sea, la manifestación de impacto ambiental es el conjunto de estudios geohidrológicos, de biodiversidad, para que la Federación, o sea, la misma Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, lo apruebe la manifestación, ofrezca un resolutivo de impacto ambiental,
con muchas condicionantes, porque si algo es difícil, si algo es complicado, es predecir el verdadero impacto ambiental de cualquier actividad, no solamente de un tren o de una carretera o de una fábrica o de una refinería, por ejemplo, como la refinería en Dos Bocas, que la están ubicando, a mi juicio, en una zona donde los estudios van a decir que ahí no se puede poner la refinería, por 1000 razones. Pero bueno, a lo que voy es a esto. También tiene que hacerse esta evaluación, así se llama, evaluación de impacto ambiental, para cuantificar, conocer los impactos que va a generar el tren, no solamente desde el punto de vista energético, o de ruido, o de tirar árboles o no, o de afectar hay 3 áreas naturales protegidas que están en la ruta, bueno, cuando menos en la ruta que nos presentan en un dibujo, porque hasta donde sabemos no tienen el proyecto ejecutivo todavía, apenas se va a hacer, o sea, es una idea, sí, es una idea y probablemente no sea mala idea, ¿verdad? O sea, no es una mala idea. Yo digo que hay otras prioridades, no es que no esté a favor yo, pero yo digo que hay otras prioridades en el país, como para poner 160,000 millones ahí. Con 160,000 millones de pesos acá, Lilia Selen, ¿saben qué podríamos hacer? Podríamos clausurar todos los tiraderos a cielo abierto de basura del país y podríamos poner en funcionamiento esas 2,000 plantas de tratamiento de aguas residuales que están paradas, por ejemplo. Nos alcanzaría para las dos cosas. Sería fabuloso que el gobierno federal destinara esos 160,000 pesos acá a resolver problemas graves que tienen que ver con el agua y con la salud, con 30,000 hectáreas que están impactadas y con más de 200 cuerpos de agua contaminados y emitiendo más de 30 millones de toneladas de CO2 y de metano, o sea, de biogás al año, ¿verdad? Esa es una opinión mía. Pero bueno, regresando al tema del impacto ambiental, ya para terminar, debo decir que aparte de la manifestación de impacto ambiental para obtener su resolutivo, o sea, su autorización, y que la Semarnat establezca sus condicionantes, también tiene que haber el cambio de uso de terrenos forestales. Eso lo hace el Consejo Consultivo Estatal, donde está la CONAFOR, la CONAGUA y el gobierno, o los gobiernos de los estados, para que puedan evaluar cuánta corteza vegetal, en este caso selvas, van a derribar. Luego vienen las otras autorizaciones, las municipales. Todos los municipios por donde pasaría el tren, pues tendrán que autorizarlo también, ¿verdad? Su licencia de construcción, su licencia de funcionamiento. Y luego tenemos otros temas muy importantes. ¿Cuáles son? El respetar los ordenamientos ecológicos territoriales. También tenemos que respetar las condiciones que establece la Secretaría de la Reforma Agraria en términos de las propiedades de los ejidos para realizar las asambleas de los comisariados ejidales correspondientes para que autoricen el cambio de uso de suelo y la venta en su momento de estos terrenos hacia la federación, porque es el gobierno federal el que lo está promoviendo. Y también hay que revisar las 3 áreas naturales protegidas, Calakmul, Siancán y Petenes, que son las 3 áreas naturales protegidas por donde el dibujito que conocemos dice que va a pasar el tren. Cuando lleguen a ese punto, van a tener que rodear esas áreas naturales protegidas, no las van a poder atravesar. ¿Por qué? Porque esa categoría de área natural protegida que tenemos nosotros en México de conservación es porque en esas zonas hay un muy alto valor de biodiversidad. Ahí no va a poder pasar el tren, entonces van a tener que rodear de alguna manera esas áreas naturales protegidas. Y lo último, ya para terminar mi comentario, es que también tienen que revisar claramente la norma 059 de todas las especies de la biota animal
que están amenazadas, que están en peligro de extinción, y también todos los sitios donde estén esas especies no podrá pasar por allí el tren. ¿Por qué? Porque esas son las reglas del juego que tenemos, esa es la normatividad ambiental vigente que tiene nuestro país y que tenemos que respetarla. Y el primero que la debe respetar, pues es el gobierno federal. Así es que bienvenido. Si quieren poner su tren, yo no sé si va a ser negocio o no va a ser negocio, ¿verdad? De que va a ayudar a los pueblos de la región, claro que va a ayudar. Si ellos van a salir beneficiados, pues qué bueno. Pero a mí se me hacen muchos 160,000 millones de pesos, cuando acá, en el país entero, tenemos grandes y graves problemas ambientales. Ese es mi comentario el día de hoy. Lilia, Selen, muy buenos días a ustedes y a todo su ciberauditorio. Buenos días, Carlos Álvarez, experto en medio ambiente. Y bueno, pues sí,